Jeremías 2, versículo 21. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor nuestro Dios. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera, que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Amén. Entonces, veamos ahí lo que el Señor le está diciendo por medio del profeta Jeremías a Israel. El Señor le dice a Israel que Él los plantó. Él los plantó, pero ellos se convirtieron en un fruto distinto al que Él plantó. El Señor le dice, te acostumbraste a andar en el desierto como una dromedaria. ¿Qué es una dromedaria? Un asno montés, ¿qué es eso? Son animales que están en el desierto. Animales, por lo menos la dromedaria habla del camello, ¿cierto? Que es un animal de 4 patas que está en el desierto. ¿Sí? Israel se acostumbró a andar en el desierto. Se acostumbró a estar en tiempos desolados. ¿Por qué? Porque el Señor la plantó para hacerla una vid fructífera, pero ella no pudo dar fruto. Cuando nosotros vemos que el Señor saca al pueblo por medio de Moisés, lo saca de Egipto. Dios sacaba al pueblo de Egipto con la finalidad de llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Nosotros miramos allí, cuando usted se pone a ver ese mapa en los tiempos de Moisés, usted se da cuenta que por el lugar por donde el Señor llevó a Israel fue el lugar más largo. Los puso a dar la vuelta por la parte trasera de los pueblos. ¿Y por qué? Porque el Señor dijo, no sea que viendo la guerra se vuelva atrás. El Señor hablaba allí de proceso. Los enseñaré que a estar en la batalla, a confiar en mí, les daré fe. Pero ¿qué pasa? Este pueblo se acostumbró a andar en el desierto. Se acostumbró a las cosas que padecía y nunca pudo entrar en la tierra prometida. Nunca pudo alcanzar el reposo. Y por eso Dios le decía acá que estaba acostumbrada a aquello. Y así le pasa a muchos cristianos, que Dios los llama a servir, Dios los llama a alcanzar la paz, el gozo del Señor. ¿Sabe qué es algo grande? Tener el gozo del Señor. Eso es grande. Hacer las cosas para el Señor y tener confianza, tener seguridad, que nada en este mundo lo aflija a uno ni nada lo dañe. Pero eso es algo que se alcanza. El apóstol a los hebreos dice que si Josué le hubiese dado el reposo a ellos, ya no habría lugar hoy para hablar de otro reposo. Pero ¿por qué hay lugar? Porque el reposo no era algo material. El reposo era entrar a la presencia del Señor y a descansar de nuestras obras. ¿Por qué? Porque íbamos a empezar a confiar. Jesucristo habla allí en Mateo 6 y dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros para Él sustentarnos. Dios nos hizo para guiarnos, para llevarnos, para introducirnos en las cosas buenas. Para eso nos hizo Dios. Por eso que Dios viene y empieza a tratar con nosotros para poder introducirnos en esa bendición que ya Él ha preparado. Más que una bendición material, una bendición espiritual. Porque si tú a una persona que está pasando una necesidad ahorita porque no tiene dinero, tú le suples la necesidad, mañana cuando la persona tenga la misma necesidad va a padecer la misma situación. ¿Por qué? Porque si no hay lo que suple, la persona va a estar padeciendo y padeciendo y padeciendo. Entonces, cuando tú a una persona le enseñas a andar en la necesidad, aunque esa necesidad venga 1000 veces, la persona va a tener un corazón con el cual va a pasar por esa necesidad. Entonces, Dios le decía a ese pueblo que ese pueblo no había aprendido de Él.
Él lo había disciplinado y él no había aprendido, no había escuchado su disciplina. La palabra nos dice en el libro de Timoteo que el propósito de estos mandamientos es el amor nacido de corazón. Hay personas que resisten, como dice Esteban, al Espíritu Santo constantemente, cada día, y no aprenden de Dios. Cuando nosotros estamos acá es para aprender de Dios. Cuando el Señor me llamó, yo había cosas que no sabía hacer y no las podía hacer. Había pecados que se enseñoreaban de mí y no podía controlarlos. ¿Por qué? Porque no sabía, no tenía el cómo hacerlo. Pero a medida de que he ido caminando con el Señor, Satanás, el Señor lo ha ido aplastando debajo de mis pies. Y todos esos deseos, todas esas pasiones han quedado quebradas debajo de mis pies. ¿Por qué? Porque hay un Dios poderoso que me enseña provechosamente el camino en que yo debo andar. Y para eso Dios nos llama. Israel no pudo aprender eso. A Josué sí lo aprendió. Caleb también lo aprendió. Y por eso entraron a la tierra prometida. Porque Dios mete a su reposo a aquellos que le creen. A aquellos que entienden que todo lo que Él hace lo hace con un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Y muchas veces respondemos mal porque no entendemos que el que nos llamó es el Dios de los cielos. Y el que nos va a guiar aquí en nuestra casa es el Dios de los cielos. Y el que va a inspirar palabras es el Dios de los cielos. Porque Él es el único que nos conoce. Él es el que sabe cuál es nuestro corazón. Y cuando resistimos, no resistimos a otros, sino al Dios de los cielos. El que conoce cada creación que Él tiene, conoce a cada persona y está interesado en todo. Pero el que lo resiste, el Señor lo resiste a Él. Eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que ha de predicarse. Si vamos al libro de Mateo, vamos a ir a Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20. Vamos a prestar atención, hermano. Me dicen amén cuando estén allí. Mateo 20. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también ustedes a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí así? ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también ustedes a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a tratar de aprender algo, ¿verdad?, que nuestro Señor nos deja acá en esta parábola. Hay algo difícil de no mirar acá en la parábola. El padre de familia salió varias veces, ¿verdad?, a buscar obreros. ¿Por qué? Porque el padre de familia, si tenía a los obreros que él había contratado para que hicieran un trabajo, ¿por qué él salía otra vez? Jesucristo dice
La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo me pregunto, si Jesucristo andaba con multitudes, ¿por qué los obreros tenían que ser pocos si eran multitudes los que le seguían? Obrero era lo que debería sobrar, ¿cierto? Pienso yo, ¿no? Esto es lo que dice la parábola. O sea, él salió a buscar más obreros. ¿Por qué? Porque los obreros no estaban cumpliendo o no se daban basto a la labor que él estaba haciendo. Y es importante entenderlo, porque al final él dice, muchos últimos serán primeros y muchos primeros últimos. Él está dando está encerrando la parábola en una definición. O sea, muchos que llegaron primero ahora quedaron de último, y muchos que llegaron de último ahora quedaron de primero. ¿Por qué? Porque no se dieron basto a lo que yo les puse a hacer. ¿Por qué ellos se quejaban? Porque unos decían, o sea, cuando le empezó a pagar, ellos esperaban ¿qué? Recibir más. Porque si yo llego aquí a las 7 de la mañana y usted llega a las 5, entonces nos van a pagar a las 6 y a usted le dan un denario, que era el salario de un día de ese tiempo. Cuando usted le dan el salario de un día, yo cuando vienen a mí yo digo, uy, vamos a preparar el bolsillo. Eso fue lo que le pasó a ellos. Y aunque ellos soportaron la carga del día y todo el trabajo, recibieron lo mismo. Allí el Señor enseña algo. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Es muy importante visualizar la palabra que está allí en el 20:16, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esta palabra escogidos, y por eso trae dos traducciones para que veamos la diferenciación de la palabra. Esta palabra escogido es de referencia Strong G 1588, para los que anotan, que es eclectos, que es selecto, por implicación favorito, elegir, escoger. Primero, para tener algo favorito hay que tener otras cosas de dónde escoger, ¿cierto? Para yo decir, bueno, yo tengo un pantalón rojo, uno azul, uno amarillo, pero mi favorito es el azul, ¿cierto? Es porque hay otros y a usted le gusta el azul. Yo tengo una falda de colores, una azul, una negra, una rosada, pero me gusta la de colores, es la selecta. ¿Por qué? Porque está entre otras. O sea, eso es lo que está diciendo Dios. Muchos son llamados, mas pocos son selectos, seleccionados. Es lo que está diciendo Dios. O sea, Él llamó a muchos a trabajar a la viña, pero a la hora de seleccionar a los que iba a dejar, pocos eran seleccionados. Y esto es lo que debemos aprender acá. Israel nunca aprendió las cosas de Dios. Cuando Dios necesitó a alguien para que suplantase a Moisés, ¿a quién escogió Dios? A Josué. ¿Y por qué? Porque Josué, entre todos los que había, fue el favorito para Dios. Hay gente que piensa que Dios no tiene favorito porque no saben cuál es el significado de la palabra favorito. Favorito cuando usted ve varios y usted ve, y el que más se agrada a usted de él, usted lo saca. Y así hace Dios. Y el primer ejemplo en la Biblia es Jesucristo. Él dice, Él es mi favorito, en Él yo me alegro, en Él yo me gozo, mi alma tiene contentamiento en Él. O sea, y da yo la palabra que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Pocos escogidos. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Juan 6:70, allí vamos a ver otra situación con el Señor, para que entendamos un poco esto. Juan 6:70, la gloria sea para el Señor Jesús, que es un Dios grande y maravilloso. Poderoso es nuestro Dios, poderoso, por eso le sirvo, por eso vivo para Él, por eso me guardo cada día, por eso crezco en su doctrina. Juan 6:70, ¿estamos allí? En el nombre del Señor Jesús. Jesús le respondió, no os he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. Nota esto. ¿A quién Jesucristo le estaba diciendo ahí que era diablo? ¿Judas qué? Judas Iscariote. ¿Ah? Esa sí se la sabe, ¿no? Sea amigo suyo.
A Tadeo no lo conoce, porque era muy santurrón. A Iscariote sí, ¿verdad? Judas Iscariote. Pues nota esto. Dice, no os he escogido yo a ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo. ¿Qué está diciendo Dios allí? Él está diciendo, yo escogí a los 12 y cuando los escogí sabía que uno de ustedes era diablo. ¿O no es así? ¿Será que Jesús no sabía que él era diablo? Yo creo que sí. Así como cuando Juan le preguntó, Señor, ¿quién es? El que mete la mano en el plato conmigo. Ese es. Ese es nuestro Dios, que todo lo sabe. No necesita que nadie le diga algo. ¿Sí? Mira esto. Ahí dice, no os he escogido. O sea, yo tuve favoritismo de uno, estará diciendo el Señor. Uno fue mi favorito. No, porque no es la misma palabra. Ahí está la palabra griega que viene de referencia a Strong 1586, que es eklegomai, que es en sentido primitivo seleccionar, escoger, elegir. ¿Qué es primitivo? El origen, ¿verdad? O lo que causa algo, ¿cierto? Eso es primitivo. Entonces, en el sentido primitivo, seleccionar, escoger y elegir. Eso es eklegomai, o sea, que es un escogido para algo. Dios escogió a alguien para algo. Es como yo como pastor puedo decir, oye, hace falta poner un diácono allí y lo pongo. Y lo escojo, pero de manera primitiva, buscando o por algo que lo causó, buscando hacer algo. Pero no es necesariamente un escogido, un favorito, alguien selecto para hacer aquello. Por eso dice, los diáconos se han puesto a prueba primero y si son fieles, ejerzan el ministerio. O sea, es cosa que debemos entender. Saúl, ¿qué hizo Dios? Lo ungió y lo escogió. Cuando el pueblo le pidió un rey, Dios no dejó que el pueblo escogiera el rey, no, Dios lo escogió. Dios buscó uno que él sabía que podía hacer el trabajo. Pero Saúl no fue el favorito de Dios, porque Dios lo desechó. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. ¿Y por qué lo desechó? Porque él no hizo lo que Dios mandó. Entonces Dios dijo, me he buscado uno. O sea, ahí sí había ya un favorito, porque Dios dijo que es conforme a mi corazón. Ya Dios lo conocía y Dios sabía que él sí iba a hacer la cuestión, y Dios dijo, me he buscado uno. Esto es importante verlo, porque cuando Dios profetiza, cuando Dios unge, hay cosas que vienen allí. Y muchas veces los que Dios unge es porque ya son favoritos, son escogidos, como Pablo. Instrumento escogido me es este. El que iba a hacer ese trabajo era Pablo. Pero Judas era escogido de otro sentido, en sentido primitivo, o sea, no iba a hacer el trabajo. Vemos en Hechos 2 cómo Pedro lo quita del ministerio. Pedro dice que Judas cayó del ministerio y escogen a Matías, ¿cierto? Escogen a Matías para el ministerio. ¿Por qué? Si Judas era el escogido, cayó del ministerio, cayó. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, Dios nos llama y Dios nos llama con toda la de la ley. Es como Dios dice, yo te he dado las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo, como cuando alguien le da... ¿Entiendes? Como Malabé le mete un anillo a usted en el dedo, Dios quiera, y dice, yo me voy a casar. Ya usted sabe que va a ser cierto, allí hay un matrimonio, ¿es o no es? ¿Por qué? Porque ya hay una prenda que es la muestra de aquello. De parte de Dios es algo que Dios te está diciendo, lo voy a hacer porque sí. Pero si tú le eres infiel a Dios, Dios dice, no, ya tú violaste el pacto. Es lo mismo, Dios habla de aquello. Dios escoge, pero Dios nos deja a nosotros hacer nuestra parte del trato. ¿Cuál es nuestra parte del trato en este caso cuando Dios nos escoge y nos trae a su obra? Bueno, creer en Jesús. ¿Y cuál es la manera de creer en Jesús? No decir yo creo, no dejar caer ninguna de las palabras que dijo Jesús. Eso es creer en Jesús. Y hay personas que todavía no han entendido esto. Creer en Jesús
es no dejar que ninguna de las palabras que Jesús dijo caigan a tierra. Porque esas palabras son Jesús. Jesús es todo aquello. Usted no puede creer en alguien cuando usted lo niega. El que negare mis palabras, dice el Señor, yo le negaré a él. ¿Sí? Escogido es alguien que es favorito para Dios, pero ya ha tenido un previo uso o un previo trato. Ha sido movido en algo, ha sido ejercitado en algo para Dios ver si realmente esa persona está apta para hacer lo que Él quiere. Por eso Pedro dice, ustedes fueron llamados a una salvación gloriosa, inmarcesible. Es una salvación que nadie puede contar hasta o por ahora, aunque si es necesario, dice Pedro, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida vuestra fe a prueba. Entonces, Dios espera hallarla más preciosa que el oro, dice Pedro. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Dios no hace acepción de personas, no las hace. Y nunca las hará porque Él no toma cohecho. Él nos llama y nosotros mostramos si en realidad queremos el llamamiento. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Se recuerdan de Esaú? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Y dice el apóstol que no haya aquí ninguno como Esaú, que cobró un plato de frijoles, vendió la bendición, después la procuró, pero aunque tiró muchas lágrimas, no la pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque ya Dios se había determinado. Así les pasa mucho, que Dios les da la oportunidad una y otra vez y empiezan a jugar con Dios, Y llega un momento donde Dios dice ya, y miren, ni que hagan lo que sea, ya Dios se determinó. Entonces la persona piensa como que Dios le da la oportunidad. No, vas a ver que Dios se determinó. ¿Por qué? Porque ya te dio la oportunidad una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y jugaste con Él. Pablo dice a los romanos, no dudes de la benignidad de Dios, sabiendo que esa bondad de Él te lleva a arrepentirte, lejos de burlarte de Él. Dios no busca que nosotros nos burlemos de Él. Al contrario, esa paciencia de Dios que nos va llevando, aún viendo que estamos haciendo las cosas mal, es para que nos arrepintamos y para que tomemos una decisión y cambiemos el rumbo. Es lo que quiere Dios. Por eso nos quebranta, por eso nos trata, por eso nos instruye, por eso nos enseña y con mucha paciencia nos va llevando. Por eso le dijo a Israel, te acostumbraste como el camello a andar en el desierto. O sea, ya no quieres entrar. Yo te llamé, fue a la tierra prometida, no estar en el desierto. Y ellos estaban dando vueltas, ya les gustaba estar en el desierto. Impresionante ese pueblo. ¿Por qué? Porque ya se burlaban de Dios. Por eso Salomón dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque no entiende. Este Israel no entendió. Jeremías dice en su capítulo 4, mira lo que dice Jeremías, la gloria sea para el Señor. Jeremías 4. ¿Estamos allí? Jeremías 4. En el nombre de Cristo Jesús. Si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Amén. Qué tremendo nuestro Dios. Este mismo Dios le sigue hablando por medio de Jeremías al pueblo y le dice, Israel, si ya te decidieres y te afirmares, Israel, déjate ya de andar de acá para allá, tómate una firmeza, Israel, y si tú te afirmas, todas las naciones serán benditas en Él. O sea, habrá salvación, decía Dios, habrá salvación y habrá libertad, porque es lo que busca Dios. Muchas veces nosotros pensamos que ya cuando confesamos al Señor Jesucristo, ya nosotros tenemos la salvación. No. ¿Somos salvos? Sí, por fe. No es difícil entender esto, ¿cierto?
A Abraham su fe le fue contada por justicia. O sea, Dios estaba diciendo, él me está creyendo que él va a ser justo. Y eso ya yo se lo conté por justicia. Porque Dios ve lo que no ve, lo que no está al momento. Él ya lo ve. Lo que no es, Él lo llama como que ya fuese. Ese es Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, Dios nos llama y nosotros confesamos al Señor, si nosotros hemos creído de corazón, a mí me preguntan que soy salvo y yo digo, claro que soy salvo. Pero en mi salvación me queda todavía un trecho por caminar hasta que me muera. Porque si yo me aparto de Cristo, cualquier día me pierdo. Así de sencillo. Así de facilito. Es así. Si dejo de crecer en el Señor, me pierdo. ¿Por qué? Porque esta salvación solamente se logra de gloria en gloria. El que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿No es la palabra del Señor? Con su paciencia ganaréis vuestras almas. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Requiere un caminar constante. Claro, nosotros como nos gusta todo fácil, mejor es que nos dieran un tiquecito que diga gracias, ¿cierto? Y eso nos diera entrar en los cielos. Mejor que haga así, ¿verdad? Un tiquecito con el que pueda entrar. ¿No es mejor así? ¿Ah? Es mejor, ¿verdad? Porque con ese ticket yo voy, entonces mientras... Yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero mientras tenga mi ticket aquí, yo soy salvo. Pero no es así. No es así. Porque dice la palabra que nada corrupto va a entrar en los cielos. Y para eso la gracia, para él influenciarte y transformarte. Porque hay personas que piensan que Dios sinvergüencea, ¿no? Dios se acuerda de todo lo malo que tú has hecho. Dios lo recuerda. Pero Dios prometió olvidarse de eso si tú lo obedeces. Esa es la palabra. Sí. Hay personas que dicen, no, yo por gracia al cielo. Mentira, Dios se acuerda. Y Dios le estaba diciendo a Israel. ¿Qué le dijo? Tengo tu pecado delante de mí. Lo acabamos de leer ahorita en Jeremías 2. Vamos allá otra vez. Para que veamos lo que Dios le estaba diciendo a ese pueblo. En el 22, 2:22. ¿Estamos allí? En nombre de Cristo Jesús. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Amén. ¿Qué le está diciendo? Tú puedes hacer lo que sea, tú te puedes ir y meter a un autolavado que te pegue esos cepillos, decía Dios. Pero tu pecado delante de mí está. Ahí lo veo, ahí se ve la mancha, dice Dios. ¿Por qué? Porque la persona todavía no había entendido que tenía que quitar el prepucio de su corazón. En el capítulo 4 Dios le dice, mira lo que Dios le dice ahí en el 4. Leímos allá el versículo 1, ¿cierto? Ahora vamos a leer el 2, 4:2. Y jurare, vive el Señor en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán. Porque así dice el Señor, a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para ustedes, y no sembréis entre espinos, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Amén. Mira esto. El prepucio es la parte del válano que está en el miembro viril del hombre. Era cortada en la circuncisión, se la hacían a los hombres. ¿Por qué en el miembro viril? Porque es el miembro reproductor del hombre, el que reproduce. Entonces, Dios hacía figura de que todo lo que iban a hacer allí era para Él. Por eso Dios mandaba hacer aquello a todo varón que abriera matriz, para que todo el que naciera en su casa fuese para el Señor. Entonces, acá el Señor le está diciendo circuncidar, porque ese proceso era la circuncisión. Acá le está diciendo circuncidar ahora el prepucio de vuestro corazón. Si usted le pasa aquí un bisturí, usted se va a morir. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquello? Bueno, el corazón para Dios es de donde vienen los pensamientos, porque dice que ahí emana la vida. Todo lo que hacemos es nuestra mente, ese es nuestro corazón. De ahí emana todo lo que somos. ¿Sé qué está diciendo Dios? Circuncida tu corazón. O sea, tienes que cambiar tu corazón, decía Dios. Tienes que cambiar la manera de pensar. Tienes que ser transformado. Por eso vino aquel que es la palabra. Si tú no entiendes que tu corazón tiene que cambiar, hermano, tú nunca vas a ser un escogido. Y si no eres un escogido, adivina qué, no vas a entrar al cielo. En el cielo no va a entrar nada inmundo, dice la palabra.
nada inmundo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus actitudes? Y yo te voy a decir quién eres. Necesitas nacer de nuevo. Lo que le molestaba al Señor de ese pueblo era que andaba en dos caminos, de acá para allá, de acá para allá, y no sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántas personas no andan así? Que son inconstantes en todo lo que hacen. Llega el Señor y da una palabra. Vamos a Mateo 13. Llega el Señor y da una palabra. Habla el Señor hoy y dice: hay que dejar de robar. La persona sale de aquí dejando de robar. Habla el Señor y dice: hay que diezmar. La persona empieza a diezmar. Dios dice: hay que dejar de decir mentiras. No digo más mentiras. Hay que dejar de hurtar. No hurto más. Hay que dejar de chismear. Me quedo callado. Pero resulta que eso no le dura ni una semana. Porque a la semana, tiquiti, 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 y empiezan a decir mentiras. Y empiezan, ¿verdad? Y se descontrolan todos. ¿Qué pasó? Dice Mateo 13, 18. Mira lo que dice. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Oí pues ustedes la palabra del sembrador. ¿Quién es el sembrador, hermano? El predicador de la palabra. Ese es el sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuántos son aquí de corta duración? Yo conozco aquí a muchos de corta duración. ¿Es así? Que son como las pilas esas Everready, las que venían rojitas acá, no las que fueron alcalinas. Aquí venían unas rojitas que eran malísimas, que después salen unas Rayovac que duraban un poquito más. Esas pilas eran súper malas. Entonces se ponía un rayecito. Me acuerdo que mi mamá, ya me gustaba mucho ver el béisbol. Yo era fanático de los tiburones de la Guaira. Mi mamá me regaló un rayecito una vez, bien bonito. Y cuando mi mamá me regaló ese rayo, yo me acuerdo que yo compraba esas pilas rojas. Y claro, yo no tenía, yo era un chamo. Y bueno, y después de esas pilas, yo veía un juego y se me acababan las pilas. Y usted me veía poniendo las pilas en la nevera para que agarraran carga. Porque decían que agarraban carga. Mentira. No. Esas pilas, más bien el que agarraba carga era yo, porque se pasaban formándome lío, metía esas pilas en la nevera. Y esas pilas eran malísimas. Y salieron las Rayovac, que eran como amarillitas con azul. ¿Usted se acuerda de esas pilas? Y duraban un poquito más. Oye, qué bueno. Pero hay gente que es así, hermano, que no duran nada, son de corta duración. Por eso están aquí, están allá. Hoy aquí, mañana allá. Hoy hacen esto, mañana esto. No pueden permanecer en nada. En nada pueden permanecer. Son personas inconstantes. Y Santiago, mira, Santiago habla de los inconstantes. Vamos a ir a Santiago 1. Veo que Santiago dice de los inconstantes. En Santiago 1. Santiago 1. Esas personas son tremendas, ¿verdad? La persona inconstante. Tremenda, porque nunca pueden alcanzar nada. Son personas sin fruto, llevadas por todo viento de doctrina, desarraigados, dice la palabra, muertos 2 veces. Qué triste ser muerto 2 veces. Cristo me dio vida y no, yo quiero vivir para siempre. Yo quiero vivir por siempre con Cristo. Santiago. Vamos a leerlo del 5, Santiago 1:5. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Quédense allí, porque ahorita vamos a leer Hebreos que está antes. Mira esto.
Se está diciendo que el que es así como la anda del mar, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. En el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. ¿Qué es esto? Una persona que hoy quiere hacer esto y mañana esto. Hoy quiere hacer esto y mañana es esto. Bueno, el Dios de los ejércitos nos está diciendo que el que es así nunca va a ser constante en nada de lo que haga. Nunca. Va a ser una persona llevada de aquí para allá. Hoy esto, mañana esto. Hoy esto, mañana esto. ¿Ustedes han visto esas personas que se han comprado de todo? Hoy se compraron un taladro porque quieren ser carpinteros. Mañana se compran un poco de llave porque quieren ser mecánicos. Hoy se compra una guitarra porque quiere tocar guitarra. Mañana se compra una maraca porque quiere tocar maraca. Pasado mañana un piano. Entonces están así, usted lo ve, nunca alcanzan nada. Porque son personas inconstantes. Son personas que no tienen constancia, que no pueden alcanzar esas cosas. Y las personas constantes son las personas que son afirmadas por el Señor. Las personas constantes son las personas que Dios afirma. Si usted lee allí en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 10:23, mira lo que dice la palabra, Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Y aquí esta iglesia es donde Dios pone a las personas incómodas. ¿Por qué? Porque aquí te habla el que conoce tu corazón. Aquí te habla el que sabe todo lo que eres, el que sabe todo lo que haces. Y es bueno cuando nos habla el Señor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos saca las cosas para que las veamos. Y así nosotros podemos saber en qué vamos a poner diligencia. Oro yo al Señor, siempre le digo, Señor, muéstrame lo que está mal en mí, para yo poder poner diligencia en lo que necesito cambiar. Así somos, hermano, y así debe ser, si queremos alcanzar el reino de los cielos. Hebreos 10:23 dice lo siguiente, en el nombre de Cristo Jesús: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira lo que está diciendo el apóstol a los hebreos: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nota esto, la profesión. ¿Qué es una profesión? Un oficio. Eso es una profesión. Una profesión es un oficio. Es algo que, como dice Elizabeth, que uno hace siempre. Es algo que nosotros lo realizamos constantemente y es a lo que nos dedicamos. Es nuestra profesión. Por eso cuando te vas a un trabajo le preguntas, ¿cuál es su profesión? Bueno, ama de casa, porque se la pasa en la ama de casa, ¿cierto? Mi profesión es vendedora bubonera, es porque bubonera. Costurera, porque es costurera. Acá dice que mantengamos firme sin fluctuar. ¿Saben lo que es fluctuar? Fluctuar es cuando algo varía, tanto hacia arriba como hacia abajo, o a la izquierda y a la derecha. O sea, algo que no se está quieto, constante, algo que está fluctuando. Por lo menos en la bolsa por lo menos el precio del petróleo hoy estuvo a 100 y de repente en la mañana amanece a 101 y pasado está a 100,50 y de repente se va a 103 y es algo que no está no se mantiene. Mira la palabra del apóstol a los hebreos. Él dice que mantengamos firme. ¿Qué es firme? Algo firme, por lo menos en el cuartel estar firme es así. Y dicen firme y se paran. Y pasan los que pasan revista y ahí duran y ellos no se pueden mover. Si de repente hacen así, firme, lo vuelven a gritar. ¿Cierto? Porque firme es sin moverse. Eso es estar firme. Y eso es lo que Dios busca en nosotros, que estemos firmes, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fluctuar es moverse hacia arriba, hacia allá, ¿me entiendes? O sea, Dios quiere que estemos firmes. ¿Por qué? Porque es lo que quiere, que lo que esté firme es la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es esto? El oficio que ahora a lo que nos dedicamos. ¿Y a qué ahora nos dedicamos nosotros? A nuestra salvación. Pablo lo dice a los filipenses. Vamos a Filipenses 2. Mira cómo Pablo dice cuál es
nuestro oficio ahora. Si usted va a Filipenses 2, ahí dice, en el 12, estamos allí en Filipenses 2:12, leo en el nombre de Cristo Jesús. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. O sea, ¿por qué? Porque ahora ese es tu oficio. ¿Cuál es tu oficio? Ser salvo de la ira venidera. Eso es tu oficio. Ese es tu oficio ahora. Eso es a lo que te dedicas. Por eso dice el apóstol a los hebreos que mantenga firme, sin fluctuar, esa esperanza. Esa esperanza. ¿Por qué? Él dice ahora allí en el versículo siguiente, en el 24, dice lo siguiente, estamos allí. En el 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. ¿Qué es considerar, hermano? ¿Qué es considerar? Considerar es pensar algo, verlo y meditarlo. Eso es considerar. Cuando yo considero algo es porque lo pienso, lo medito y veo y lo observo para ver sus propiedades. Eso es considerar. Eso es considerar. Cuando él dice considerémonos unos a otros, considerémonos, es que nos miremos bien y veamos cuál es nuestra actitud. ¿Para qué? Para estimularnos. ¿Qué es estimular? Mover algo hacia algo. Eso es estimular. Eso es estimular. Algo que está allí como insensible, moverlo hacia algo. Eso es estimular. Eso es estimular. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol a los hebreos. Que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Esto es muy importante, hermano, porque hay personas que vienen al Señor y siempre son los mismos que ponen el mismo problema, el mismo tropiezo. Es triste uno ver una persona que tiene 30 años en la iglesia, que tiene 3, que tiene 2, que tiene 4, que tiene 5, y usted le está corrigiendo lo mismo que cuando llegó. Es triste uno ver una persona que tiene tanto tiempo tratando de superar un escollo. Imagínense un entrenador que está entrenando a alguien y le dice, y le pone un burrito y le dice, tienes que pasar este obstáculo, y la persona va todos los días y siempre está tumbando el obstáculo. Es tremendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica con paciencia. Porque tienes que tener paciencia, Timoteo. Porque hay personas que no son de la fe, Timoteo, no son de la fe. Tú les hablas y les hablas y les hablas, pero siempre van a ser los mismos, Timoteo. ¿Por qué? Porque están condenados por su propio juicio. Es tremendo. A mí me ha pasado como pastor que usted corrija a alguien. Imagínate. Yo veo la palabra y yo digo, ¿qué tipo de creyente será esto? Si yo le corrijo a usted y usted viene al próximo servicio con una arrogancia, ¿será que usted aprendió algo de lo que yo le corregí? ¿Ah? ¿Será que aprendió algo de lo que yo le dije? No, está igual. Está igual, ¿cierto? Y hay personas que son así, que siempre están de aquí, allá, aquí y allá, porque su carne los lleva y su carne los gobierna. No se debe gobernar por la carne, es ese gobernar por el Espíritu. Porque el que se debe gobernar por la carne, dice la palabra, que morirá, que perecerá. Mas los que son guiados por el Espíritu entrarán al cielo, vivirán. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando dice acá que nosotros hagamos firme esa profesión, es porque a Dios le interesa que nosotros afirmemos aquello. Si usted va a Pedro, váyase. Después ahí está Santiago y está primera en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en su versículo 1, en su capítulo 1, en su versículo 10. ¿Estamos allí?
Mira esto. Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí lo voy a parafrasear un poquito, si quieren copiar ese capítulo 1, para que lo lean después en sus casas. Dice Pedro que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y Pedro dice que el que no tiene estas cosas es alguien ciego que olvidó lo que Cristo hizo, la purificación de sus pecados. Entonces Pedro termina y dice, de acuerdo a lo que viene hablando, dice, por lo cual, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es vocación? A lo que me dedico, ¿cierto? Mi vocación, lo que sé hacer, ¿entiendes? A lo que me dedico. ¿Sí? Está diciendo Pedro que nosotros procuremos hacer firme aquello. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y hay un problema con las personas, con algunas personas, que no entienden que hasta que Dios pone la mano, allí donde la persona puede caer. Cuando Dios pone la mano, allí donde la persona puede caer. ¿Sabía? La persona tiene oportunidad mientras Dios no ha puesto la mano. Cuando Dios pone la mano, la persona puede caer. Por eso Pedro dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Por qué? Lo dice en el siguiente verso. Porque de esta manera, en el 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y allí está, como quien dice, el resumen. Porque de esta manera os será otorgada amplia entrada. Amplia entrada. ¿Cómo? Estando firme en aquello que Dios ha determinado para nosotros. Es así. Si algo le cuesta a uno entender, es cómo las personas se rebelan contra Dios. Israel se rebelaba contra Dios en todo tiempo, y era lo que Dios está hablándole por Jeremías. No te has limpiado, porque Dios era el que le enviaba las palabras. Allí estaban hablando hombres, obviamente. Por eso siempre desechan a Dios, porque somos simples hombres, simples mortales, que hablamos su palabra. Pero cuando Dios habla, le decía al pueblo, me desechaste, por medio de otro hombre. Hasta que el pueblo no veía el mal sobre ellos, no entendía. Y lamentándolo mucho, muchos entienden, es cuando tienen la situación encima. Es que entienden. Cuando Dios pone la mano, es que entienden. Pero es triste porque es algo que está en el hombre. Y es algo con lo que el hombre vive toda su vida. Y la arrogancia hacia su creador, porque las palabras son de Dios. Todas estas palabras que yo te leo hoy no son mías, yo no me las inventé ni me las aprendí, están en su palabra que Él inspiró y nos las envió a nosotros. Y todo el que entre en esta palabra entrará al cielo, entrará al cielo. Hay personas que dicen, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Nos ha pasado con personas que no le predican, ¿verdad? Yo estoy bien. Yo sé que voy al cielo porque yo no he hecho nada malo. Y ellos piensan que porque ellos se sienten bien, ellos también con Dios. Pero la Biblia dice que no es esa la regla que nosotros tenemos por medida. La regla es esta. Cuando tú conoces la palabra, si la palabra está en ti y tú en la palabra, ahí estás bien. Y si no, no estás bien. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que Dios juzga por lo que nosotros sintamos. No, hermano. Dios no juzga por lo que usted siente. Ni Dios le va a hacer progresar en las cosas por lo que usted siente. La única manera en la que Dios le va a hacer progresar es por esta palabra. ¿Y cómo Dios le va a juzgar? Por esta palabra. El problema de ese pueblo era sencillo. Era inconstante
porque no permanecía en la palabra. ¿Qué dijo el Señor? El que edifique su casa sobre la arena, vendrá el viento y vendrá la lluvia y la casa será llevada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una casa que no tiene fundamento se cae, ¿o no? ¿Cierto? Si usted agarra y pone una columna allí en la arena y no la agarra de una piedra, cuando venga la primera cosa fuerte, ahí no va a quedar nada. ¿Es o no es? ¿De qué nos habla aquello? De que nosotros debemos de ser firmes, pero en lo que Dios dice. Firme en lo que Dios habla. Firme en su palabra. No debemos fluctuar ¿de dónde? De su palabra. El que más le busca, el más le da. ¿Por qué él le perdonó más a esa mujer? Le dijo él a Felipe. ¿Por qué? Porque ella amó más, ¿cierto? Ella me buscó más. Qué tremendo nuestro Dios. Y cuando sabemos lo que Él habla, prosperamos en todo lo que hacemos. Es importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos multipliquemos así. Eso es lo que Dios quiere. Pero lamentándolo mucho, como se ha dicho desde antes, a medida que vayamos creciendo, muchos van a ir quedando. Porque hay personas que por mucho que usted intente, nunca van a cambiar. Hay personas que caen en la cárcel porque robaron y caen en la cárcel todo el tiempo, ¿cierto? Usted no ve esos chamos por ahí por donde usted vive que de repente, mira, usted estaba preso y dura un tiempo, mira, estaba preso otra vez. Y la gente ya dice, pues mi mamá dice así, este entra y sale, este entra y sale. ¿Entiendes? ¿Por qué? Se la pasa y nunca cambia, nunca cambia. Así hay gente en la iglesia. Por eso Jesucristo dice, muchos son llamados, más pocos seleccionados, más pocos tomados como favoritos. Porque de eso se trata. De eso se trata con Dios. Dios quiere que tú seas su favorito, pero depende de cuánto te esfuerzas. Porque dice la palabra, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Ya yo sé que no lo dice porque Dios tenga favoritos. No, Él toma favoritos, pero Él no tiene favoritismo con nadie. Hay que entender eso. Él sí toma favorito porque después selecciona y dice, en este me agrado. Y ahí lo está diciendo, a Jacob amé y a Esaú lo aborrecí. Ciertamente hizo una división entre el uno y el otro, ¿cierto? Yo entiendo rapidito por qué Dios dijo eso. Porque este dijo que no le importaba la primogenitura y aquel dijo, véndemela. ¿Ah? A mí no me interesa eso, ¿para qué la quiere? Yo sí la quiero, decía Jacob, toma todo el plato de frijol, pero dame la primogenitura. Y hasta se puso chivo y un poco de pelo para que le dieran la bendición. Vaya que le interesaba, porque era un hombre de fe. Por eso Dios dijo, lo amé, porque era alguien de fe. Y Dios ama a la gente que lo ama a Él. Eso Jesús lo dijo muy claramente. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Ahí mostramos el amor de Dios. Y Juan lo dice, el que guarda los mandamientos de Dios, ahí se muestra el amor de Dios. En que guardamos sus mandamientos. Esa es la bendición. ¿Por qué yo escudriño? Porque la palabra me dice escudriñarlo todo, retener lo bueno, desecha lo malo. Por eso yo crezco. Y es la manera. Si yo desecho algo de lo que Dios dice acá, Dios me desecha a mí. Porque dice la palabra que el que transgreda uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, se hace transgresor de toda la ley. Eso es lo que enseña esta palabra. O sea, eso es lo que está diciendo Pedro. Añadid esto, porque así haréis firme vuestra vocación y no caeréis jamás, dice Pedro. No caeréis jamás, porque de eso se trata, de no caer. Porque dice Pablo, el que quiera estar firme, mira que no caiga. El que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no se nos llamó a cualquier cosa, hermano. Se nos llamó a alcanzar la gloria. Pablo habla en el capítulo 9 de 1 Corintios y dice, yo no corro como todos los que corren, no, yo corro para obtener el premio. Y nos exhorta y nos dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros corramos por Él. Ahí es glorificado Él. Cuando nosotros decimos, Señor, voy a correr esto por ti, aunque no te veo, te creo. Por eso dice a Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto. Aleluya. Yo amo al Señor y no lo he visto jamás. Nunca lo he visto, pero lo amo y vivo para Él.
le sirvo, me sujeto, busco su palabra, le honro. Y tengo ahora otro oficio. Hoy andaba con el hermano buscando el lugar donde se va a bajar a las aguas la hermana. Y sentía algo tan bonito a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque ahora esa es mi vocación, buscar las cosas de Dios. Eso es lo que Dios me llamó a hacer. Y a mí no me pagaron, ni al hermano, por ir para allá. Pero hay un peso en eso porque es para Él. Y eso es lo que quiere Dios. Que tú entiendas que lo que no te da acá en el mundo es para Él. Y el fruto está en los cielos. Si siembras en la tierra, hay mojo, hay polilla, y hay cosas que carcomen y destruyen todo lo que siembras. Nada de lo que tú hagas en este mundo vale la pena. Resistir a Dios por estas cosas. Ay, hermano, te vienen cosas duras. No resistas a Dios nada más. Dice que el que pisotee la sangre de Cristo, Dios no lo va a tener por inocente. Hay personas que nunca comprenden. Dios nos hace entender. Dice que Esaú procuró después de obtener la bendición. Y dice que aún con lágrimas no la alcanzó, ¿cierto? No la pudo alcanzar. Con muchas lágrimas la procuró, pero no la pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque cuando Dios desecha a alguien, lo desecha, hermano. Es así. Y yo estoy convencido, porque hay muchos que tienen tiempo y llegan otros y empiezan a hacer más que ellos, y aunque ellos piensan que se lo digan al pastor, se lo están diciendo a Dios cuando dicen, ay, a ellos los ponen y tienen menos tiempo que uno. Están diciendo lo mismo que decían estos labradores, ¿cierto? Lo mismito que ellos están diciendo allí, dicen esas personas, porque no entienden que muchos últimos serán primeros. Muchos últimos serán primeros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos que aunque llegan de último, llevan los pasos así. Nunca se falla con Dios, no se pierde. Desde que me llamó, no sé lo que es perder. En un día pensaba, o antes cuando estaba comenzando pensaba que perdía. No, hermano, desde que el Señor me llamó, no sé lo que es perder. Nunca he perdido con Él, nunca. Pura ganancia. Y cada día en mi corazón hay más seguridad y más confianza. ¿Por qué? Porque Jesucristo crece en mí. Y puedo decir, Jesucristo vive en mí. ¿Cómo pudiera yo decir si vivo, si lo que vivo, lo vivo en otras cosas y no lo vivo en la fe de Él? ¿Cómo pudiera yo decir eso? Pero como todo lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, yo puedo decir Cristo vive. Porque todo lo que vivo lo vivo para Él.